El Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19 y el verso 30. Vamos a tomar este texto como la referencia en esta mañana de la enseñanza. Repito, San Juan, capítulo 19 y el verso 30. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos para que el Señor nos hable. Te damos gracias, Señor Jesús, esta mañana por la palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Enséñanos, Señor, a entender, a comprenderla y a poner por obra tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús. ¿Y cuánto gritan amén? Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Consumado es. Repitan todos conmigo: consumado es. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hoy se celebra, ¿qué? En el mundo católico, la resurrección de Cristo. Es un tema y a la vez es una celebración que se hace en el mundo católico y que nosotros como Iglesia del Señor entendemos perfectamente este tema y nos gusta inclusive hablar de él porque es la esencia del cristianismo. Y qué bueno esta mañana aprender un poquito y entender lo importante de lo que pasó en la cruz. Porque hoy, por ejemplo, Hollywood está capitalizando estos temas y no solamente Hollywood, sino inclusive la farándula para hablar de la resurrección de Cristo, haciendo películas, haciendo algún tipo de parodias y haciendo una cantidad de cosas, de alguna manera distorsionando realmente el mensaje que implícitamente trae lo que pasó en la cruz. Por eso hoy quiero hablarles en detalle qué pasó en la cruz y sobre todo explicar un poquito el término consumado es. ¿Están listos? Bueno, Jesús en la cruz, cuando él fue llevado a la cruz, fue llevado injustamente. A él lo acusaron de blasfemia, de disensión, lo acusaron de muchos cargos injustamente. Y todo esto fue inclusive algo que a él le violaron sus derechos y el debido proceso de esa época. Cuando lo llevan injustamente a la cruz, él estando en la cruz pronunció 7 palabras. Y me llama la atención porque esas palabras tenían un significado muy especial. Primero dijo una palabra de perdón. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego pronunció una palabra de salvación. Y él dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a uno de los que estaba con él en la cruz. También manifestó una palabra de amor. Y él dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. También exclamó una palabra de angustia y él dijo: Elí, Elí, lama sabatani, que significa: Padre, ¿por qué me has desamparado? También exclamó una palabra de sufrimiento y dijo: tengo sed. Y también pronunció una palabra de triunfo diciendo: consumado es. Y por último, una palabra de seguridad diciendo: en tus manos dejo mi espíritu. De esas 7 palabras quiero sacar consumado es, porque esta palabra consumado es una frase que define una totalidad de una obra completada o terminada. Primero que todo, la palabra consumado es en el griego se pronuncia tetelestai,
Digan todos conmigo, tetelestai. Tetelestai. O sea, Jesús en la cruz dijo tetelestai, que significa consumado es. Quiero hablarles un poquito, ponerlos en contexto, por qué Jesús utilizó esa palabra tetelestai. ¿Se acuerdan que hace poco yo hablé sobre la propiciación y hablamos acerca de cómo en el tiempo antiguo se hacía mercadería con los esclavos? ¿Se acuerdan? Hablábamos que los esclavos era una población desfavorecida, maltratada, oprimida, bajo el sometimiento de un imperio o simplemente de alguien que ejerciera sobre él autoridad. Y una de las formas de redimir a un esclavo era de acuerdo a algunas condiciones, tanto económicas como de consanguinidad. Y por lo general los esclavos los llevaban a una plaza pública o un mercado. Y habían 3 metodologías para rescatar a un esclavo. El primero era el agorazo. ¿Se acuerdan que hablamos del agorazo? El agorazo era ir al mercado y dar un anticipo, o como decimos nosotros, separar a un esclavo. Es decir, ellos miraban, llegaban al mercado y todos los esclavos estaban ahí, decían, me parece, este esclavo me parece muy bien dotado, su biotipo está bien, me interesa ese esclavo. Y daban un anticipo, a eso se les conocía como el agorazo. Luego estaba el hexagorazo. El hexagorazo era ya llegar y pagar la totalidad del valor del esclavo. Y luego estaba el lutrón, que el lutrón era sacar a ese esclavo, haber pagado la deuda y dejarlo libre. Lutrón era dejarlo libre. Es decir, lo compro, lo libero, pero lo saco del mercado, lo saco de la opresión, de la esclavitud, y luego lo dejo libre, el lutrón. Entonces, en esos 3 procesos, el agorazo, el hexagorazo y el lutrón, era una forma de redimir y de completar la obra para salvar a un esclavo. Jesús hizo eso. Cuando la palabra consumado es, el tetelestai significa obra completa, obra terminada. Se pagó el total de la deuda. Ese término se utilizaba no solamente desde el punto de vista comercial, también artístico. Cuando alguien terminaba una obra de arte, un cuadro, una escultura, decía tetelestai, o sea, terminé la obra. Ahora, Jesús en varias ocasiones pronunció proféticamente esta palabra. Por ejemplo, en San Juan capítulo 17 y el verso 4, él en su humanidad clamaba lo divino, dijo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me distes que hiciera. Tetelestai. Ahora, hermanos, quiero que analicemos un poquito acerca de lo que eran las sombras y la realidad de lo que uno encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, hay una cantidad de simbologías, de rituales, hay una cantidad de procedimientos que eran la sombra de lo que iba a acontecer. Y una de las cosas que de pronto se hicieron en el Antiguo Testamento, si hablamos en particular, por ejemplo, de los sacrificios, resulta que una de las formas que el Señor estableció en la ley para mitigar o aplacar la ira de Dios sobre el pecador era que todo pecador tenía que ser oferente o ofrecer una ofrenda que tenía unas especificaciones que el Señor mismo había establecido en su palabra. Esa ofrenda era de acuerdo a la capacidad económica del oferente. Es decir, que si era una persona pobre y había pecado, decía: yo me siento culpable, tengo culpa, mi conciencia no me deja en paz, no me deja tranquilo, quiero ofrecer una ofrenda a Dios por la culpa, por lo que he hecho. Entonces, una forma de aplacar, de apaciguar, de mimetizar
de aplacar la ira de Dios sobre del pecador, era ofreciendo esa ofrenda. Entonces, si la persona era pobre, llevaba por lo general una paloma, una tórtola. Era como de las, digámoslo, de las ofrendas más básicas que alguien podía dar de acuerdo a su capacidad económica. Otras personas que ya tenían algunos privilegios económicos, llevaban ya un toro, llevaban ya un animal mucho más grande y era obviamente más costoso. No tenía ningún tipo de favorecimiento el tipo de ofrenda, si era mayor o menor, no, simplemente era de acuerdo a la capacidad económica. Eso era algo que el sacerdote consideraba y tenía en cuenta. Entonces se hacía un acto sustituto. El acto sustituto era que el pecador iba al templo y le presentaba esa ofrenda al Señor a través del sacerdote. El sacerdote lo que hacía era revisar que ese animalito inocente fuera perfecto, sin mancha, que no tuviera ningún tipo de malformación, que fuera dentro de su especie perfecto. Y cuando le hacía la revisión, entonces procedían a sacrificarlo. El oferente ponía sus manos sobre el animal y de una forma sustituta los pecados eran transferidos, es decir, que el pecador ponía las manos sobre el animal y de una forma simbólica los pecados pasaban sobre el animalito y luego al animalito lo sacrificaban, y esa sangre derramada era símbolo de que se había consumado o se había apaciguado la ira de Dios sobre el pecador. Hago énfasis apaciguar, ¿por qué? Porque no era una solución definitiva, era temporal, era simplemente apaciguar, como detener un poquito la ira, pero no había remisión de pecados, no había la persona no quedaba absuelta de sus pecados, seguía allí el pecado. Sin embargo, esto se convirtió en un ciclo vicioso, y el ciclo vicioso se dio porque muchas personas hacían lo siguiente: decían, yo peco y ya se llevó una ofrenda y ya, listo, y vuelvo más adelante y peco y llevo una ofrenda. Entonces eso es como hoy en día lo que dicen los religiosos, ¿no? Peco, rezo y empato. Entonces se volvió un ciclo vicioso. La gente ya sabía cómo en un momento dado apaciguar la ira de Dios. Pero llegó un momento que el Señor, a través del profeta Isaías, precisamente, Isaías dice en el capítulo 1, si no estoy mal, se me vino ese texto ahora, no estaba aquí en mis notas, pero vamos a leerlo. Isaías, capítulo 1, amén. Y el verso 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd las palabras de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad estas fiestas solemnes. Mire, Dios ya estaba hastiado, ya el Señor se había fastidiado de ese ciclo vicioso en que se había convertido la forma de apaciguar la ira de Dios sobre el pecado. Ahora, entonces, cuando Cristo se presenta, yo quiero que ustedes o recordemos, algunos que ya saben, Cristo era el diseño, el proyecto de Dios para redimir al hombre. Esos ejercicios y esa forma simbólica de los animales y de los sacrificios que se hacían era la sombra de lo que iba a ser Cristo.
Y resulta que todo eso yo he hecho una ilustración, o he pensado en una ilustración, y algunos de ustedes ha tenido una deuda de pronto hipotecaria, algunos de ustedes, o ha tenido una deuda donde le cobren intereses, ¿cierto? Entonces, cuando llega un momento en que uno ya no puede pagar esa deuda y los intereses siguen, entonces uno quiere llegar a un acuerdo con esa persona y le dice: vea, congéleme la deuda y yo le sigo pagando los intereses, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos hecho eso, ¿no? Llegar a un acuerdo, eso lo aceptan los bancos y a veces personas naturales. No, congéleme la deuda, yo le voy a pagar los intereses. Resulta que esos sacrificios que se hacían allá en el tabernáculo y todo, era una forma como de pagar los intereses, pero la deuda estaba allí. La deuda estaba allí. Por eso cuando Jesús está en la cruz, Él expresó: consumado es, he pagado la deuda. He pagado la deuda. Y por eso, hermanos, estuve investigando acerca de por qué el Señor utilizó una palabra profética en Isaías 53 y el verso 10. Miren lo que dice Isaías capítulo 53 y el verso 10. Dice, hablando del siervo de dolores, o sea, de Dios manifestado en carne en Jesús: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será ¿qué? En su mano prosperada. Es decir que en la cruz, hermanos, se encontraron dos condiciones de Dios extremas. Ahí se concentró la ira de Dios contra el pecado y la misericordia de Dios para ayudar al hombre. Quiere decir que la ira de Dios demandaba el pago de la deuda moral del hombre, pero la misericordia de Dios en Cristo estaba ofreciendo el pago dicho. Y por eso el Señor tenía que ejecutar él mismo ese proyecto, porque ningún ser humano lo pudo hacer. No lo pudo hacer Adán, no lo pudo hacer Abraham, Isaac, ninguno. Todos de alguna manera trataron de hacer el bien, pero pecaron, cometieron errores. Y por la desobediencia de Adán vino, dice la Biblia, la condenación a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces Jesús tenía que reversar esa ley. Y la ley que tenía que reversar era ser obediente en todo. Es decir, como una desobediencia trajo la consecuencia de muchas desobediencias, la obediencia, o sea, las muchas obediencias hasta la muerte, trajo entonces la justicia de parte de Dios. Por eso en el Calvario el Señor proféticamente, Él dijo una palabra que me llama la atención, y Él se ilustró como un gusano. Como un gusano. Cuando usted ve un gusano, por lo general, ¿usted qué tiende a hacer? Si un gusano le sale así, ¿cierto? ¿Usted qué haría con un gusano? Es más, es una forma despectiva, ¿cierto? Cuando uno quiere humillar, o una persona, no nosotros, ¿no? Ya somos redimidos por la sangre de Cristo, pero normalmente la palabra gusano es como los más bajos, ¿cierto? La forma más despreciable de uno de dirigirse a una persona para ofenderlo. Mire lo que el Señor dijo de lo que iba a ser el sacrificio en la cruz. Salmo 22 y el verso 6 al 8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se ha encomendado a Jehová, líbrale él, sálvale,
puesto que en él se complacía. Gusano. Resulta, hermanos, que los antiguos persas, ellos tenían una práctica que cogían un gusano, y ese gusano se llamaba kirmis. Y ese gusano por lo general empezaba a subir los árboles para incubar sus huevos. Entonces, en un acto de sacrificio, él empezaba discúlpenme la expresión, a penetrar el árbol, a penetrarlo y a meter los huevos dentro del árbol. Pero en ese acto, digámoslo, suicida, el mismo gusanito terminaba muriendo, pero dejaba incubados sus huevos allí, o sea, el fruto. Y el gusano como tal, debido a esa maniobra que hacía, era rojo, y entonces la mayoría se hacía una mancha en el árbol, roja, carmesí. Kirmis, de ahí sale la palabra carmesí, es decir, gusano rojo. Entonces Jesús proféticamente a través del salmista David, él dice que él se convirtió en ese gusano para sacrificar su vida en rescate por nosotros, y ese color rojo significa la sangre carmesí que él derramó por nosotros, y somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Por eso Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahora, el término consumado es. ¿Qué pasó cuando Jesús dijo consumado es? Esta es la aplicación del mensaje. Cuando Jesús dijo consumado es, o sea, tetelestai, está completado el pago de la deuda. Yo quiero que analicemos qué pasó a partir de ahí. Número 1, terminaron los sacrificios en el templo, o podríamos decirlo para la salvación. Porque el ofrecer algo para calmar la conciencia delante de Dios se volvió algo mecánico. Y hoy en día, por ejemplo, cuando hubo la reforma protestante hace 500 años con Martín Lutero, una de las cosas que Martín Lutero de alguna manera confrontó a la iglesia católica, él siendo católico, un doctor católico, él confrontó porque él empezó a ver que la iglesia en ese entonces se convirtió en una institución que empezaba a recibir dádivas y ofrendas de la gente, supuestamente para ellos favorecer a los creyentes y hacer oraciones y sacar a las personas del infierno, llevarlos a un lugar de purga o digámoslo así, de indulgencia, y luego llevarlos directamente al cielo. Y él, siendo católico, él dijo: no es posible porque el Señor ya pagó la deuda, ya la pagó la deuda en la cruz. Y por eso las 95 tesis de Martín Lutero, una de las tesis más controversiales fue esta, de que la salvación era por fe en Jesucristo y que Él ya había pagado la deuda cuando declaró consumado es. Y esto entonces generó una controversia. Por eso algo que pasó en la cruz fue eso, de que ya no hay más sacrificios por el pecado. Ese sacrificio lo hizo Jesucristo el Señor. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora ha sido manifiesto a vosotros. Amén. Hebreos capítulo 1 verso 3
Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Sabían ustedes que en el templo, cuando iban a ofrecer sacrificios, no había asientos? No había asientos, así como ustedes están sentados ahorita y ahí en casa, ¿no? No había asientos. El sacerdote no tenía asiento, porque no era una obra terminada. O sea, él tenía que estar en todo momento ministrando a los oferentes, ministrando, pero no había asientos porque la obra no era terminada. Siempre había que estar haciendo lo mismo. De hecho, en el lugar santísimo, los candeleros siempre tenían que estar prendidos, todo tenía que estar allí porque era un ejercicio constante. El sacerdote no podía decir, ya terminé, como decir yo ahora que termine la dominical, me siento, ya terminé la dominical. No. El sacerdote, por eso inclusive, ellos tenían periodos. El periodo de un sacerdote era 6 meses ministrando. Y resulta, estimados hermanos, que cuando se refiere a Cristo, Cristo hizo un sacrificio perfecto y terminó la obra y se sentó, amén, ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿qué significa diestra? Algunos piensan que diestra es la derecha y dicen, vea, ahí está la Trinidad. La diestra está Dios, Dios está en el centro, el Hijo está a la derecha y el Espíritu Santo está a la izquierda. La palabra diestra significa poder. Quiere decir que Jesús se sentó en su poder como siempre, donde Él siempre ha estado. De una forma simbólica, lo que hace es que esa obra que Él vino a hacer la terminó y ahora ya no es el Cordero, ahora ya no es, amén, ese siervo de dolores, sino que ahora en este momento es nuestro abogado. Pero cuando Él ya redima y destruya el último enemigo, que será la muerte, entonces ya allá arriba no lo vamos a ver con esa debilidad, porque si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así, porque Él allá arriba será el Rey de reyes y Señor de señores, amén. Y ya no será nuestro abogado, sino que será el Rey, y es el Rey sobre todas las cosas. Por eso ahora el papel de Jesús es de abogado, intercediendo por nosotros, pero también Él es el Rey y también es el juez. Imagínense que usted y a mí nos estén juzgando por algo y resulta que cuando usted entra al juicio, el abogado es Jesús. Imagínense, hermano Julián, perdón. El abogado es Jesús y el juez es Jesús. ¿Qué sienten ustedes? Digo, ay, qué maravilla, qué maravilla. Jesús me está defendiendo y Él mismo tiene el poder para liberarme. Eso es consumado es. Yo no sé, yo pensé que ustedes iban a gozar por eso. A mí esto me sorprende. Claro, mire, Jesús en la cruz no paga una fianza. Porque la fianza, los que sabemos que es una fianza, es que usted comete un delito y él quizás mientras lo procesan, mientras lo juzgan, o ellos dicen, pues no es un delito que lo podamos poner intramural, no. Más bien pague una fianza, pero eso sí le queda ahí el récord, ¿cierto? Entonces hay personas que pagan la fianza y salen libres, condicional, pero ahí hay un récord. Jesús no pagó una fianza. Jesús pagó la deuda, nos rescató y nos dejó ir libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. O sea que Jesús es nuestro abogado
y Él es nuestro juez. Entonces dice Pablo a los romanos: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Me llegó ese WhatsApp, vamos a ver dónde. Eso está en Romanos 8. Amén. Romanos 8, el verso 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también que, oh hermano, intercede por nosotros. Ahora miren lo que dice el 35. Me sorprende más el 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o espada? Mire, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó la deuda y nos dejó libres, y pelea por nosotros y nos acompaña. Por eso, hermanos, ser cristiano es fácil. Cuando usted entiende esto, que el Señor pagó la deuda y que nos compró, nos salvó y nos dejó libres, y aparte de eso nos acompaña en el proceso, es ahí donde el cristiano tiene que aprender a vivir en libertad, a confiar de que el Señor aquí no nos llamó para dejarnos expuestos a que nos destruyan. No, Él pelea por nosotros, Él paga un precio por nosotros. Hermano, si usted paga algo si usted compra algo para usted que tiene un valor muy alto, ¿será que usted lo descuida? ¿Será que usted lo tira por allí? ¿Será que usted lo expone a que se lo robe? No, al contrario, uno mantiene pendiente, ¿verdad? El Señor dice: los míos, dice, yo los tomé y nadie me los arrebatará de mi mano. Hermano, el Señor nos compró a precio de sangre y somos su especial tesoro, y Él peleará por nosotros, nos ayudará y nos defenderá siempre, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y quiero decirles, hermano, ¿qué pasó en la cruz entonces? Cesaron los sacrificios porque Él pagó toda la deuda. Número 2, Cristo pagó, escuchen esto y digámoslo así, Él le quitó, bien, así voy a determinarlo así, le quitó el poder a Satanás que tenía por medio de la muerte. Esa fue una de las cosas que pasó en la cruz. O sea, el Señor le quitó el poder a Satanás que tenía por medio de la muerte. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, si lo puede colocar allí, por favor. Me parece muy clara esta versión, este texto sobre todo. Lo miré en varios textos y este texto me pareció muy apropiado. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea, hablando Dios manifestado en carne, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Por eso Pablo en 1 Corintios el capítulo 15 y el verso 55 dijo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Amén.
Por eso, hermanos, esta mañana somos libres por la sangre de Cristo y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Ahora, hermanos, la muerte ya no es un problema para nosotros. Antes sí, pero cuando Él dijo consumado es, la muerte ya no será un fantasma ni un espanto. Uno escucha el dicho popular que la gente dice: para todo hay solución, menos para la muerte, ¿cierto? ¿Cierto? Así dice la gente: para todo hay solución, menos para la muerte. Pero para el cristiano sí hay solución frente a la muerte. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y hermano, mire, cuando Él dijo consumado es, resulta que esa palabra, bueno, voy a utilizar un poquito de tecnicismo, pero les voy a explicar ese tecnicismo. La palabra consumado es un indicativo perfecto con voz pasiva. ¿Qué significa eso? Cuando Él dijo consumado es un hecho que se completó y que tiene un efecto que dura para siempre. Y en voz pasiva es porque alguien lo hizo por mí. Por eso cuando Cristo dijo consumado es un hecho que se sostiene desde el momento en que Él murió a la cruz hasta el día de hoy. Es decir, que Él puede perdonar nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Tetelestai, consumado es. ¿Qué pasó en la cruz? No solamente le quitó el poder a Satanás sobre la muerte, sino que también terminó el pacto de la ley y comenzó un nuevo pacto. Todos aquellos que obedecían la ley tenían que sujetarse a la ley y eran justificados por la ley. Maldito todo aquel que no pusiere por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley para ponerlo por obra. Pero resulta que nadie pudo cumplir la ley. Entonces el Señor dijo: este es el nuevo pacto que estableceré. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El nuevo pacto Él lo estableció cuando dijo consumado es. Cuando Él estaba ahí suspendido entre cielo y tierra, dijo: consumado es. Tetelestai. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que se abría un nuevo camino y vivo a través del velo, y el velo de su carne. Quiere decir que ahora el hombre podía tener acceso a su presencia, ya no haciendo sacrificios, ya no haciendo ninguna maniobra, sino simplemente creyendo que Jesucristo es el Señor, y que a través de ese sacrificio perfecto en la cruz, ahora nosotros podemos entrar ante su presencia. Consumado es. Consumado es. Y a mí esto es lo que más me maravilla de parte del Señor, de lo que dijo en la cruz: consumado es. Colosenses capítulo 2 y el verso 13. Usted y yo teníamos un expediente muy largo. Luis Ángel Madera, tú tenías un expediente largo y triste, sí. Y mira lo que el Señor hizo en la cruz, contigo y con los que estamos acá. Y vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y escuchen esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Es decir, Archie, lo que tú debías ya no lo debes, ya el Señor pagó por ti. Rochi, lo que tú debías y todo lo malo que tú hiciste, el Señor dijo: présteme eso, te lo quito y lo clavo en la cruz. Eso fue lo que el Señor hizo, hermano. ¿Qué tal, hermano Diego? Por eso yo no sé, hermano, pero para mí el darle gracias a Dios por lo que Él hizo es muy grande. Por eso estamos aquí, por eso estamos en la iglesia, por eso nos congregamos, por eso creemos en Él, por eso le servimos, porque Él pagó una deuda impagable. Nosotros no podíamos hacerlo y Él pagó esa deuda total. Ahora, ¿por qué la cruz fue necesaria? Yo les pregunto, ¿por qué la cruz fue necesaria? Porque la caída de Adán fue radical. O sea, lo que hizo Adán produjo unas consecuencias inclusive cósmicas. O sea, lo que hizo Adán fue entregar todos los tesoros, las riquezas que Dios le había dado a la humanidad. Por eso la cruz tenía que ser una redención radical para recuperar. Y en la cruz se cumplió todas las profecías. Y una de las profecías que se cumplió en la cruz fue la de Génesis 3. Génesis 3. Y el verso, si no estoy mal, es el 15. ¿Qué dice Génesis? Y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Eso es una profecía que se cumplió en la cruz. El enemigo quiso morder al Salvador del mundo. ¿A dónde? ¿Ah? ¿Qué es el calcañar? ¿Qué es el calcañar? ¿Ah? El tobillo. Porque el enemigo se arrastra. El enemigo quiso herir al Señor. Él supuestamente lo iba allá en la cruz. Allí ya terminaba todo. Por eso cuando Él estaba en la cruz, meneaba la cabeza y decía: a muchos salvaste, sálvate a ti mismo. Y meneaba la cabeza y decía: bah, qué cuento del Mesías. Tú mismo dices ser rey. No, nosotros no, tú eres el que dices que eres el rey de los judíos. Y sortearon sobre sus ropas las suertes, le escupieron. Un soldado romano atravesó su costado con una lanza y lo vituperaron, lo escupieron, lo menospreciaron, lo hirieron, pero esa herida simplemente fue ahí en el talón, ahí en el tobillo. Pero el Señor le propuso una herida mortal y le dio fue en la cabeza cuando se levantó al tercer día entre los muertos. Dice la Biblia: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener. Se levantó al tercer día diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahí se cumplió esa profecía. Cristo le dio un golpe mortal al enemigo. ¿Ustedes están aquí conmigo, hermanos? Yo me estoy gozando esta mañana de esta palabra. La cruz fue necesaria porque había que propiciar un sacrificio perfecto. Tenía que haber algo que pudiese satisfacer el agrado de Dios. Por eso, cuando
Cristo estaba ahí en la cruz. Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por eso, hermanos, cuando alguien mira la cruz de una forma normal o sencilla, usted no recibe el beneficio. Pero cuando yo miro la cruz, o cuando veo al Señor por la fe en la cruz, Él está pagando una deuda. Él se puso en reemplazo por nosotros. Usted y yo merecíamos morir. Él dijo: no, que ella no muera, voy a morir yo en el lugar de él o de ella. Eso fue propicio, eso se llama propiciación. Morir por otro, estar en lugar de otro. Breiner, el Señor ya murió por ti. Todo lo malo que tú has hecho hasta el día de hoy, ya el Señor ya lo pagó. Simplemente tú necesitas reclamar el paz y salvo el día que te bautices. Y termino con esto. Era necesaria la cruz, porque en la cruz el Señor venció toda culpa, toda la culpa. Miren, hermanos, la mayoría de las causas por las cuales las personas van, por ejemplo, a tratamientos terapéuticos, sobre todo psicológicos, es por la culpa. Sienten culpa de algo que hicieron, de un aborto, de haber sido infiel a su pareja. Otros buscan al psicólogo porque fueron abusados, violados, quizás cometieron un error y la culpa los consume. La culpa es algo que no es fácil sacar de la vida de una persona, y por lo general la culpa, no existe un método humano para librar o salir de la culpa. No hay argumentos que a veces puedan liberarnos de la culpa. Usted puede hablarle muy bonito a una persona y decirle: tranquilo, ya pasó, no, ya eso fue el pasado, lo que te hicieron, ya esa persona murió, esa persona ya no está. Usted puede decirle cualquier cosa a una persona que esté siendo víctima de la culpa. Hay personas que inclusive ya el Señor los perdonó y siguen con la culpa, pero es porque no han entendido lo que pasó en la cruz. Si usted ya se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús, usted no puede cargar con la culpa, porque el Señor precisamente lo que hizo fue borrar todo el expediente y declararnos inocentes y libres. Y por eso ya la culpa no existe. No existe la culpa. Por eso en esta mañana, si alguien está sintiendo culpa, mira el Calvario y escuche esta voz: consumado es. Ya pagué tu deuda, ya pagué lo que tú hiciste, ya te borré tu expediente. Señor, pero volví a pecar, volví a cometer un error. Ya pagué por los pecados del futuro también. Estas cosas os escribo, primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por las de todo el mundo. El Señor nos perdona, nos perdonó ayer, nos perdona hoy y nos perdona mañana también. Esta palabra consumado es, tiene el poder y el efecto de conservarse en el tiempo y puede ser eficaz en todo tiempo, en todo momento. Amén. Por eso en esta mañana, si usted y yo hemos cometido una falta, consumado es. Tetelestai, Él ya pagó la deuda. Quiero terminar diciéndoles, hermano, ¿usted por qué no recibe el perdón de Dios? Si es algo que cuando uno lo acepta, cuando uno lo recibe,
tiene efecto vigente, tiene un efecto real, inmediato. Si usted siente culpa, si usted no ha querido salir de ese problema, le invito esta mañana, dígale: Señor, yo creo en ese sacrificio y quiero tomar esa palabra consumado es para mi vida. Yo quiero invitarle a alguien que quiera esta mañana venir aquí al altar y de pronto decirle al Señor que lo restaure, que lo perdone, que le ayude, porque a veces nos cuesta trabajo creer esto, nos cuesta trabajo saber de que el Señor todavía sigue perdonando, pero esta mañana está aquí para perdonar, para restaurar y para dejarte libre, porque si tú sigues en el pecado es porque todavía estás siendo esclavo, pero el Señor pagó tu deuda. Si tú eres esclavo es porque estás dejando dominar de otro señor, pero hay alguien que pagó tu deuda y es tu Señor, y tú tienes que obedecerles a este Señor, no al otro. Por eso hoy vas a creer en el que rescató tu alma, el que rescató tu vida, tu Señor, aquel que fue al agorazo, al mercado y te compró a precio de sangre y hoy te ha liberado. Y yo siento que esta mañana el Señor va a liberar a los oprimidos por el diablo, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Él ya venció, Él le quitó el poder a las tinieblas, le quitó el poder a Satanás. Amén. Él vino a libertar a los oprimidos por el diablo, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a todos los que estaban prisioneros. Por eso hoy hay libertad en el nombre del Señor. Estén en sus pies, hermanos. Y si alguien quiere venir aquí al altar y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser libre, yo quiero seguir en esa libertad con que usted me ha hecho libre. Me gustaría que cantáramos esa canción, De tal manera me amó. Aleluya, aquí está el Espíritu Santo. Si alguien quiere restaurarse, venga. Yo quiero orar por alguien que necesite una oración, que le diga: Señor, yo quiero seguir creyendo en esa obra. Consumado es, consumado es. Tetelestai. Dígale: Señor, yo quiero seguir creyendo en esa obra. Mientras el hermano canta, usted puede acercarse aquí al altar y pedirle perdón al Señor. Aleluya.